Nos das vergüenza, mamá. Eres una tamalera. Eso me dijeron mis propios hijos cuando no me dejaron entrar a la cena en honor a mi esposo fallecido. Ellos no me querían allí, para que no manchara la foto con los empresarios. Y ahí, parada, entendí que no me estaban negando una silla, me estaban negando como madre. Yo, que dejé de trabajar por indicación de mi marido rico. Yo, que cuidé su casa, sus padres, mis padres, nuestros hijos. Era vergüenza, porque alguna vez vendí tamales. Y lo peor, lo dijeron sin temblar. Antes de comenzar, cuéntenme desde dónde nos están viendo. Mexicali, Tijuana, Ciudad de México, Guadalajara, ¿otro país? Me importa leerlas, saberlas, acompañarlas. Si vivieron algo así, desprecio de hijos, clasismo dentro de su propia familia, envíen su historia. La leeremos aquí para cuidarnos mejor de la mala entraña. Y por favor, suscríbanse y dejen su me gusta. Ayuda a que más mujeres escuchen esto y no se sientan solas. Empiezo por el principio, para que nada se pierda en rumores. Me llamo Rosa Amelia, tengo 70 años y mi esposo, Julián Herrera, murió hace 10 años, a los 62. Tuvimos 2 hijos varones, Diego, administrador de las empresas de su padre, y Mauricio, arquitecto. Julián fue empresario con mucho dinero. Yo, hija de tamaleros, trabajadora desde niña. Cuando nos casamos, él me pidió que dejara de trabajar. Yo te mantengo a ti y a tus padres, dijo con una seguridad que entonces era amor y promesa. Yo le creí. Y por años, creí que a los hijos se les pegaba el respeto por mirar el ejemplo. Ahora sé que no basta con enseñarles la mesa. Hay quienes aprenden a comer, pero no a agradecer. Mis hijos adoraban a su padre, lo usaban de estandarte para inflar el pecho. A mí y a mis padres nos escondían. Con el tiempo el clasismo se volvió su idioma, el apellido, su escudo, el dinero, su Dios. Y el día que honraban a su padre con un homenaje, me cerraron la puerta en la cara. Ese día comenzó la parte de la historia que vine a contarles. Nací en una casa de Mexicali, donde la madrugada huele a masa, a hoja de maíz lavada, a café recién hervido. Mi madre, doña Celia, preparaba tamales desde que tengo memoria. Mi padre, don Ruperto, era el que cargaba las ollas al mercado y cobraba con calma, sin jamás engañar a nadie. De niña aprendí lo que muchos olvidan. La pobreza no es vergüenza, la deshonra es robar o humillar. Yo sabía amarrar un tamal firme antes de saber escribir mi nombre con letra bonita. Y aunque la vida fue dura, siempre fue limpia. Conocí a Julián a los 18 en un puesto, un mediodía de calor que hacía derretir a cualquiera. Él llegó con traje claro, reloj caro, pero mirada suave. No me habló desde arriba. Me pidió 2 de rojo, 1 de verde, y preguntó por mi mamá por su nombre. Volvió 3 días seguidos. Yo pensé que le gustaban los tamales. Luego entendí que le gustaba yo. Me escuchaba como si escuchar fuera un lujo. Me veía como si verme no fuera extraño. Nunca me hizo sentir menos. Jamás se burló de mis manos curtidas ni de mis uñas teñidas de achiote. Su familia tenía talleres, refaccionarias, contratos, un apellido que abría puertas. Aún así, respetó a los míos desde el primer día. Cuando me pidió matrimonio, fue a casa, se sentó frente a mis padres y dijo: no le faltará nada, ni a ella ni a ustedes. No prometió mansiones, pero sí prometió decencia. Nos casamos con fiesta modesta, banda en vivo, mesas de madera y un vestido que mi madre cosió a mano. No éramos iguales en dinero, pero al altar llegamos parejos en dignidad. Ya casados, me pidió que dejara de trabajar. No cargarás una olla más. Quiero que descanses, que cuides a tus padres sin desvivirte por el peso. Me pagó la deuda de la casa de ellos, les consiguió medicinas caras y me dijo una frase que juró sostener: mi riqueza no sirve si no protege a los tuyos. Yo dejé el puesto, no porque me avergonzara,
sino porque entendí que el amor también es aceptar cuidado. Y así iniciamos una vida donde aprendí contabilidad del hogar, administración de tiempos y la dulce rutina de una cocina sin prisa. Mi primer hijo, Diego, llegó cuando yo tenía apenas 20 años. Yo todavía era casi una muchacha, aprendiendo la vida, aprendiendo a ser esposa, aprendiendo a habitar una casa que parecía demasiado grande para mi voz. Lo cargué con manos tímidas pero amorosas. Julián lloró cuando lo vio por primera vez, como si ese niño fuera la promesa viva de que todo lo que habíamos construido valía la pena. Le cantaba las canciones que mi madre me enseñó y yo creí, sinceramente, que ese amor pasaría de generación en generación sin fracturas, que la ternura se heredaba, que el corazón también se enseñaba. 3 años después nació Mauricio cuando yo tenía 23. Él era distinto desde el principio, callado, cuidadoso, como si escuchara el mundo antes de hablarle. Mientras Diego corría por los pasillos amplios de la casa, Mauricio prefería la cocina, sentarse conmigo y ver cómo amasaba masa o preparaba sopa. Él me preguntaba cosas pequeñas de la vida. ¿Por qué lavábamos el arroz antes de cocinarlo? ¿Por qué se sopla el caldo antes de probarlo? Y yo pensaba que ese era el hijo que comprendería el origen, que sabría sostener la memoria de quienes vinieron antes. Pero los hijos crecen y el mundo también los moldea. Julián quería darles la mejor educación, que tuvieran oportunidades, viajes y aprendieran idiomas. Entraron a colegios privados, donde los recreos olían a perfume caro y donde los apellidos pesaban más que las sonrisas. Allí fue donde Diego aprendió primero a medir a la gente por la ropa, por el tono de voz, por el acento con el que se habla. Allí fue donde Mauricio dejó de acompañarme en la cocina, porque sus compañeros decían que oler a comida se notaba. No fue un cambio de un día. Fue un goteo lento, casi invisible. Primero dejaron de querer que mis padres fueran a festivales escolares. Luego empezaron a corregirme la forma de hablar en público. Después vino el «no digas que mi abuelo vendía tamales». Y finalmente llegó el golpe que no pronuncian con gritos, sino con la mirada, la vergüenza. Yo veía cómo se alejaban de mí mientras seguían viviendo en mi misma casa. Y yo me preguntaba en silencio, mientras lavaba los platos, ¿en qué momento el amor dejó de ser suficiente? Julián sí lo veía, y le dolía. Recuerdo una tarde, Diego, con 16 años, dijo en la mesa que mis padres tenían manos de gente pobre. Julián lo miró con una tristeza que no se puede describir y le dijo: «Tus abuelos trabajaron para que tu madre comiera cuando era niña, y tu madre trabajó para que tú estés aquí sentado. No vuelvas a avergonzarte del trabajo que te dio vida». Pero esas palabras caían como semillas en tierra dura. Mis hijos habían aprendido a admirar solo lo que brilla. Y la dignidad, cuando es sencilla, no brilla, pero sostiene. Cuando Julián enfermó, yo tenía 59 años. Él, 62. Era un hombre fuerte, de esos que casi nunca se resfrían, de esos que siguen trabajando aunque les duela el cuerpo. Por eso, cuando empezó a cansarse al caminar o a quedarse sin aire al subir las escaleras, supimos, los dos, que algo estaba mal, aunque ninguno lo quiso decir. Fuimos al médico y el diagnóstico fue como un golpe seco, sin margen para el aire: cáncer de páncreas. De los agresivos, de esos que no avisan, de esos que cuando se manifiestan, ya se están llevando la vida entre las manos. No había tratamientos largos que negociar, no había «vamos a hacer todo lo posible». Solo había tiempo, poco, muy poco. Recuerdo que, cuando salimos del consultorio, él me tomó la mano y no dijo nada. Su silencio no era negación, era una despedida lenta, y en ese silencio entendí que mi vida estaba a punto de partirse en dos. El deterioro fue rápido, doloroso en su rapidez, como si la vida tuviera prisa por arrancármelo. Julián había sido un hombre alto, firme, de pasos seguros, y de pronto lo veía inclinarse, aferrarse a los bordes de los muebles para sostenerse,
como si la casa, aquella misma casa que construimos juntos, fuera lo único que lo mantenía en pie. Yo le preparaba caldo, infusiones, panes suaves, pero él ya no tenía hambre, y cuando un hombre que amó la comida deja de desearla, algo se apaga para siempre. Dormía mucho, hablaba poco, pero cuando me buscaba la mano en la noche, yo entendía que todavía estaba conmigo, y me quedaba despierta, mirando la oscuridad, contándole mentalmente todos los días que habíamos vivido juntos, uno por uno, como cuentas de un rosario. Los médicos dijeron que quedaban semanas, pero fueron apenas días. Una tarde, mientras el sol entraba por la ventana y la casa olía a eucalipto y a algodón limpio, él me miró como me miró la primera vez en la feria. Esa mirada que no pesa, que no exige, que solo acompaña. Me llamó por mi nombre, muy bajito, con una voz que ya parecía venir de otro lugar. Y antes de cerrar los ojos, me dijo algo que en ese momento no supe comprender. Te dejé protegida de nuestros hijos. No me dijo más. No explicó. No hubo tiempo. Sus párpados cayeron como quien se rinde a un sueño largo. Su mano, que yo sostenía, se fue aflojando lentamente hasta quedar suelta, sin fuerza. Y entonces sentí el silencio tomar forma, envolver la habitación, cubrirme. El mundo se hizo enorme y yo quedé sola en medio. El dolor no gritaba, no empujaba, solo existía, pesado, completo, inevitable. No entendí sus últimas palabras hasta 4 días después, cuando sonó el teléfono de la casa. Era Alberto, el abogado de la familia, pero más que eso, era amigo íntimo de Julián desde la juventud. Me habló con respeto, con tristeza en la voz, y me pidió que fuera a su oficina. Yo fui sin esperar nada, todavía adormecida por el duelo, como quien camina sin saber a dónde va. Al llegar me ofreció asiento, café, silencio, y después abrió una carpeta sellada con el nombre de Julián. Fue entonces cuando entendí sus últimas palabras. Julián había puesto todo a mi nombre, todo, la casa, la empresa, las cuentas, los terrenos, los vehículos, absolutamente todo. No había herencia para repartir, no había porcentajes, no había partes iguales. No era castigo, era protección, protección de nuestros propios hijos. Yo me quedé inmóvil, mirando el testamento como si fuera una carta en un idioma desconocido. No lo esperaba. Nunca lo imaginé. Nunca lo pedí. Julián siempre fue generoso con los suyos, incluso cuando ellos no eran generosos con él. Pero él los conocía, los había observado, sabía cómo habían cambiado, sabía de su orgullo nuevo, de sus desprecios silenciosos hacia mí, hacia mis orígenes, hacia mi familia. Sabía que cuando él faltara, ellos me verían como un obstáculo, como una molestia, como una sombra que quitar del camino. Alberto me miró como se mira a alguien que está a punto de enfrentar una tormenta. Me dijo, sin rodeos, él lo hizo para que usted no quede desprotegida, porque sabía que sus hijos son capaces de despojarla sin remordimiento. Y escuchar eso de alguien externo, de alguien que no vivía en mi casa, fue como ver la realidad desnuda, sin excusas. Yo había pasado años justificando sus desplantes, sus ausencias, sus silencios. Años diciéndome que aún eran jóvenes, que cambiarían, que el amor de una madre podía corregir lo que se torció sin explicación. Pero ahí estaba, la prueba de que Julián también lo vio, y no desde el rencor. Lo vio desde la claridad. Me fui de la oficina con la carpeta contra el pecho, sintiendo que era un escudo, pero también una sentencia. Sabía lo que estaba por venir. Sabía que, al enterarse, mis hijos no iban a llorar por su padre, iban a rabiar por el patrimonio. No supe en qué momento mis hijos dejaron de ser hijos y se convirtieron en herederos ansiosos, en contadores de propiedades, en jueces de mi valor según mi origen humilde. Pero ahí estaban los hechos. Mi marido murió, y la división entre nosotros se reveló como un cristal que explota en 1000 pedazos.
La noticia les llegó pronto. Y no tardaron en llegar también ellos. No para acompañar mi duelo. No para preguntarme si yo estaba comiendo, si dormía, si necesitaba algo. Llegaron con el ceño fruncido, con los labios apretados, con el tono de quien exige cuentas, como si yo les debiera algo, como si mi vida hubiera sido construida por ellos. Héctor habló primero, siempre él, preguntando por los documentos, por las propiedades, por las acciones de la empresa, y yo, con el dolor todavía abierto, todavía fresco, les dije la verdad. Todo está a mi nombre. Cuando dije esas palabras, el aire en la sala cambió. Héctor me miró como si hubiera escuchado una blasfemia. Su mandíbula se tensó, los ojos se le estrecharon. No había dolor por su padre en su rostro, solo una furia nacida del orgullo herido. Daniel, en cambio, bajó la mirada, como si quisiera desaparecer en el suelo, pero no era culpa, era cálculo. Estaba pensando en cómo desarmar lo que su padre había dejado claro. En ese instante entendí que no estaban ahí porque perdieron a un padre, sino porque sintieron que estaban perdiendo acceso a su fortuna. Y yo, por primera vez en muchos años, no intenté suavizar nada. No me disculpé, no me expliqué, solo dije la verdad. Silencio. Un silencio que se sintió como una puerta cerrándose. Fue Héctor quien, incapaz de contener su soberbia, dio el primer golpe verbal. ¿Cómo es posible? ¿Qué hiciste, mamá, para convencerlo? No me gritó. Lo dijo despacio, con veneno. Me acusó de manipular, de engañar, de aprovecharme. Yo, la mujer que le limpió las rodillas cuando se cayó de niño, ahora era una oportunista ante sus ojos. Daniel lo secundó, no con palabras, sino con la expresión firme de quien asiente sin mover la cabeza. Ahí me di cuenta. Mis hijos no solo habían dejado de amarme, hacía años que habían dejado de verme como su madre. Yo era un traspaso legal, un trámite estorboso, un obstáculo. No lloré, no me quebré. En ese momento el dolor por la muerte de Julián era más grande que cualquier agresión de mis hijos. Respiré hondo y les dije, su padre tomó esa decisión porque sabía quién era cada uno. Eso fue todo. No añadí reproches, no les recordé sacrificios, no les describí noches sin dormir, comidas preparadas con amor, años dedicados a ellos, porque las madres siempre creen que con explicar basta, que con recordar se remedia, pero no. El amor que nunca existió no aparece con discursos. Héctor me dijo que hablarían con un abogado, que la ley estaba de su lado, que lo justo era que ellos recibieran lo que, según él, les correspondía por derecho, y se marcharon. No hubo abrazo, no hubo consuelo, no hubo luto compartido, solo el sonido de la puerta cerrándose. Cuando se fueron, me senté en la misma silla donde Julián solía leer el periódico y lloré, pero no por haberme quedado sola, sino por haberlos tenido toda la vida, sin nunca haberlos tenido de verdad. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa. Llamadas frías, mensajes cortos, exigencias disfrazadas de preocupación. Héctor y Daniel intentaron impugnar el testamento. Buscaron papeles, contactos, influencias. Fueron al despacho de Alberto creyendo que podrían torcer la voluntad de un hombre muerto. Pero Julián pensó en todo. El documento estaba blindado, firmado, legítimo, sin fisuras. Cuando su intento fracasó, comenzaron las acusaciones. Me dijeron que era injusta, que era mala madre, que les estaba robando su futuro, y yo, ya cansada de cargar culpas que no me correspondían, respondí: el futuro se construye trabajando, no heredando. Héctor se levantó de la silla como si mis palabras le hubieran abofeteado. Lo vi apretar los dientes con las manos cerradas, el orgullo inflamado hasta deformarle la cara. Daniel no dijo nada, pero su silencio era peor. Era el silencio de quien no siente, de quien nunca sintió, de quien mira la vida como una cuenta por cobrar. No hubo reflexión, no hubo pausa, solo rabia.
una rabia que no venía del amor herido, sino del privilegio perdido. Yo los observé y me di cuenta de algo que me atravesó el pecho como una flecha lenta. Esos hijos no habían nacido así. Los hice yo. Y aún así, no los reconocía. Pasaron semanas enteras en las que yo seguía hablando con el retrato de Julián en la sala. Seguía sirviendo 2 tazas de café por costumbre. Seguía poniendo música en la cocina porque el silencio me pesaba más que la soledad. Y mientras yo buscaba aire, ellos planeaban en secreto algo más. Un homenaje. Un evento en honor a Julián, organizado por la Cámara Empresarial de Mexicali. Una cena elegante, rodeada de gente importante. Y yo, su esposa por más de 40 años, la mujer que durmió a su lado cada noche, no fui invitada. Entré al salón sin anunciarme. No pensé que tendría que justificar mi presencia en el homenaje del hombre con el que compartí la vida entera. Caminé con paso lento, porque el dolor se carga en las rodillas cuando una envejece. El vestíbulo era amplio, con columnas blancas y lámparas de cristal, de esas que cuelgan como gotas de hielo. Había flores, fotografías de Julián, discursos ensayados, y allí, delante de la recepción, estaban mis hijos. Con trajes caros, relojes brillantes, sonrisas ensayadas para el mundo. Me vieron llegar, y sus sonrisas se apagaron como velas bajo agua. Héctor fue el primero en acercarse. No caminó hacia mí. Avanzó como quien enfrenta una amenaza. Yo lo vi, y por un instante creí que iba a abrazarme, pero no. Su voz fue baja, cortante, hecha de orgullo mal digerido. Mamá, tú no deberías estar aquí. Yo no supe qué decir. ¿Qué palabras se usan cuando el hijo te desconoce? Daniel dio un paso adelante y mirándome como si mi presencia manchara algo, dijo: Nos das vergüenza, mamá. Eres una tamalera. Sentí que el piso se abría, no debajo de mis pies, sino debajo de mi pecho. No era solo el insulto, era la confirmación de algo que yo me había negado a ver durante años. Para mis hijos, yo nunca fui madre. Fui origen, algo de lo que habían querido huir toda la vida, algo que había que borrar para ajustarse al mundo donde ahora se movían. Mis manos temblaron, no de rabia, sino de una tristeza antigua, profunda, que venía desde mi niñez, desde el fogón, desde las madrugadas amasando masa con mi madre. No respondí, no grité, no hice drama, solo los miré, a los dos, largos segundos. Y en ese silencio, algo en sus rostros cambió, un pequeño destello de inquietud, quizás de culpa, quizás de miedo, porque no hay nada más poderoso que una madre cuando deja de pedir amor. Me di la vuelta. Caminé hacia la salida mientras la música empezaba dentro del salón. Nadie me detuvo. Nadie me llamó. Nadie pronunció mi nombre. Y al cruzar la puerta del edificio, entendí que algo acababa de morir. Pero no era Julián. Era la idea de que mis hijos algún día me amarían como yo los amé. Y así comenzó mi verdadera vida. Lo primero que hice al día siguiente fue sentarme frente al escritorio de la oficina principal, el mismo desde el cual Julián dirigió sus empresas durante décadas, el mismo donde firmó acuerdos que levantaron familias y donde tomó decisiones difíciles que sostuvieron cientos de empleos. Yo llevaba un luto sencillo, sin adornos, sin maquillaje. No necesitaba impresionar a nadie. Llamé a Héctor y a Daniel. Les pedí que se sentaran. No hubo abrazos, no hubo saludos, no los quise. Ellos llegaron seguros, arrogantes, convencidos de que con suficiente presión, chantaje emocional o tono autoritario, lograrían torcerme. Creyeron como siempre que yo era blanda, que yo era débil, que podían aplastarme, pero ese día mi voz no tembló. A partir de hoy, dije, quedan fuera de todas las empresas. Nunca había visto a Héctor palidecer. Nunca había visto a Daniel perder la postura.
Fue como ver dos edificios resquebrajarse desde la base. Intentaron hablar, explicarse, gritar, pero había algo en mi silencio que los frenaba. No era rabia, no era venganza, era certeza. No moví un músculo, no bajé la mirada, solo los observé, como se observa una puerta que se cierra para siempre. Ellos, que siempre creyeron tener control, se encontraron frente a una mujer que por primera vez sabía quién era. Héctor golpeó la mesa. Daniel lanzó insultos bajos, desesperados, como un animal arrinconado. Dijeron que yo estaba loca, que no sabía lo que hacía, que estaba manipulada. Intentaron recordarme las veces que me cuidaron, como si alguna vez hubieran cuidado algo que no fuera su propia conveniencia. Pero mi corazón estaba en paz. Esa era la diferencia. Yo no estaba decidiendo desde el dolor, sino desde la claridad. La claridad es un arma silenciosa, imbatible. Cuando terminaron su espectáculo, yo simplemente repetí: la decisión está tomada. No hay vuelta atrás. Esa misma tarde se firmaron los papeles. El proceso fue limpio, legal, público. No hubo espacio para trampas. Las llaves de las oficinas se retiraron. Las tarjetas de acceso se cancelaron. Los correos corporativos se desactivaron. Por primera vez, ellos tuvieron que ver la vida desde fuera. Y yo, por primera vez, respiré. La empresa, esa que alguna vez fue símbolo de familia, ahora sería símbolo de justicia. Y no de la justicia que hiere, sino de la que iguala, la que limpia, la que devuelve dignidad. Esa misma tarde se firmaron los papeles. El proceso fue limpio, legal, público. No hubo espacio para trampas. Las llaves de las oficinas se retiraron. Las tarjetas de acceso se cancelaron. Los correos corporativos se desactivaron. Por primera vez, ellos tuvieron que ver la vida desde fuera. Y yo, por primera vez, respiré. La empresa, esa que alguna vez fue símbolo de familia, ahora sería símbolo de justicia. Y no de la justicia que hiere, sino de la que iguala, la que limpia, la que devuelve dignidad. No puse a cualquiera al frente. No confié en títulos, ni en apellidos, ni en discursos bonitos. Puse a Alberto, el amigo de mi esposo, el mismo que lo acompañó desde el primer taller pequeño hasta las grandes firmas en la zona industrial. Ese hombre que nunca buscó brillar, pero siempre sostuvo. Ese que se quedó cuando la enfermedad llegó y los negocios se volvieron más difíciles. Ese que conoció a Julián no solo como empresario, sino como ser humano. Alberto aceptó el cargo sin sonrisas triunfales, sin avaricia en los ojos, con una solemnidad que solo tienen los hombres que saben lo que se les está confiando. Él acordó ganar solo lo justo, no lo exagerado. Su salario sería parte del 30% destinado a quienes sostienen la empresa con su trabajo diario. Eso me dio paz, porque no quería que la empresa se convirtiera en un santuario frío de caridad, ni en una maquinaria de lucro desmedido. Quería equilibrio. Quería dignidad. Quería que la gente que trabajara allí pudiera alimentar a sus hijos, estudiar si así lo quería, vivir sin la espalda rota por la necesidad. Quería que el nombre de Julián significara algo real, no un recuerdo colgado en una pared elegante. El otro 70% quedó destinado a familias humildes, a comedores, a becas, a proyectos de vivienda, no como limosna, sino como inversión en futuro, como abrazo, como puente. Porque yo sé lo que es tener hambre, lo que es contar monedas para comprar harina, lo que es ver a tus padres partirse la espalda para que tú puedas escribir tu nombre. Yo no quería que mi historia terminara en resentimiento. Quería convertir mi dolor en algo útil, algo que respirara amor donde antes hubo vacío. Mis hijos, cuando se enteraron, volvieron. Esta vez sin trajes caros, sin poses de ejecutivos, sin palabras ensayadas. Llegaron gritando, golpeando puertas, acusándome de ser injusta, de ser cruel, de estar manipulada. Dijeron que destruyéndolos me destruía a mí misma.
pero no entendieron nada. No era yo la que los destruía. Fueron ellos quienes se destruyeron cuando decidieron avergonzarse de sus raíces. Yo solo estaba poniendo nombre a lo que ya estaba roto. Los dejé hablar. Dejé que su enojo llenara la sala, que sus voces rebotaran contra las paredes como piedras lanzadas sin dirección. No levanté la voz. No lloré. No expliqué nada, porque cuando alguien ya decidió no verte, ninguna explicación alcanza. Cuando por fin se quedaron en silencio, los miré con una serenidad que incluso a mí me sorprendió. Les dije, sin temblor, sin titubeos, no les debo nada. Y esa fue la primera vez en sus vidas que comprendieron que su madre ya no estaba hecha de tierra moldeable. Héctor intentó acercarse, como negociando, como si yo fuera una empleada más. Me habló de inversiones, de mantener el legado, de hacer las cosas en familia. Yo solo lo escuché. Él nunca había querido familia, solo poder. Y ahora que el poder no estaba de su lado, disfrazaba su ambición de unidad. Daniel, en cambio, lloró, o algo parecido a llorar. Una lágrima obligada, de esas que no nacen del corazón sino del miedo a perder lo material. Me tomó de la mano y dijo que todo podía arreglarse si yo volvía a pensar con la cabeza. Y yo entendí que jamás me quisieron. Les pedí que salieran de mi casa, no como castigo ni como venganza, sino como acto final de dignidad. Mamá no iba a mendigar amor. Mamá no iba a sostener hijos que habían decidido dejar de ser hijos. Caminé hacia la puerta, la abrí y esperé. Primero salió Héctor, sin mirarme, con los dientes apretados. Luego Daniel, que se detuvo un segundo en el umbral, como si esperara que yo lo llamara, que yo cediera como siempre. No lo hice, y él siguió. Cuando la puerta se cerró no sentí tristeza, no sentí vacío, sentí descanso. Los meses que siguieron fueron extraños al principio. La casa se sintió más grande, más silenciosa, más llena de mí. Empecé a despertarme sin prisa. Preparaba café para una sola taza. Caminaba por los pasillos sin la sombra del deber detrás de mí. A veces me sentaba en el sillón donde Julián dormía la siesta y lo recordaba sin dolor. Porque por primera vez su ausencia no era pérdida, era compañía transformada. Yo recuperé algo que pensé que había desaparecido con la juventud, la paz. La paz de no deber nada. La paz de no explicar nada. La paz de elegir. El mundo cree que la vejez es renuncia, pero para mí ha sido lo contrario. Ha sido libertad. Estoy por cumplir 71 años y lo digo con orgullo. He amado, he servido, he llorado, he trabajado, he dado más de lo que recibí, sí, pero ahora, por fin, llegó mi turno. No busco nuevas guerras, no busco reconciliaciones aparentes, no busco perdones vacíos. Solo quiero vivir los años que quedan con dignidad, con calma, con verdad. Y si alguien escucha esto, si alguien lo entiende, si alguien lo siente, ojalá aprenda antes que yo que el amor nunca debe doler tanto como para borrarte a ti misma. A veces camino por el patio al atardecer y me pregunto en qué momento mis hijos dejaron de verme como madre y empezaron a verme como una mancha que había que esconder. Busco respuestas y no las encuentro, pero ya no me duelen. Me atraviesan, sí, pero no me destruyen. Lo que duele no es su rechazo. Lo que duele es recordar la mujer que yo fui mientras ellos crecían. La que cocinaba antes de que amaneciera, la que se quedaba despierta con fiebre ajena, la que se partió la espalda y el corazón para que ellos caminaran cómodos sobre un suelo que yo limpié. Yo no fui una madre perfecta, pero amé con todo lo que tuve. Y al final, eso fue mi bendición y mi condena. Hoy, cuando me siento frente a la ventana con mi taza de té, escucho el viento y siento algo parecido a la tranquilidad. No porque me haya olvidado, sino porque dejé de esperar. Ese es el duelo más silencioso, el de dejar de esperar que te quieran.
pero también es el nacimiento más honesto, el de empezar a quererte tú. No guardo odio, no guardo rencor, guardo memoria. Y la memoria es suficiente, porque la memoria es lo que nos enseña a no regresar donde nos rompieron. A quien escuche esto, donde sea que estés, y si estás llorando por dentro mientras sostienes una familia que no te ve, te lo digo con la voz que yo necesitaba a tu edad. No te pierdas por nadie. No te encojas para caber en el corazón de quien no te quiere ahí. No entregues tu vida entera esperando amor que nunca llega. El amor que diste no fue desperdicio. Fue semilla, aunque no haya florecido donde esperabas. Ahora respira. Una vez más, aquí conmigo, no estás sola. Cuéntenme, ¿desde dónde nos están escuchando hoy? Y si tienen una historia parecida, una herida callada, una verdad que nunca dijeron, pueden compartirla. Quizá no cambie el pasado, pero puede evitar que otra mujer se pierda. Y si esta historia te movió, aunque sea un poquito, suscríbete, deja tu me gusta, para que sigamos aprendiendo juntas a no pedir permiso para existir. Aquí termina mi historia, pero no mi vida. Mi vida, por fin, continúa. Nos escuchamos en la próxima historia de la vida real. Hasta pronto.